AGN, Prensa Sindical. Podcast. Carlos Frigerio, miembro del Consejo Directivo de la CGT, dialogó sobre cómo se prepara el movimiento obrero de cara al acto del 17 de octubre. Hablábamos también en el programa del día de hoy sobre lo que representa el 17 de octubre y lo que va a representar este acto convocado por la Confederación General del Trabajo. Estamos en comunicación con Carlos Frigerio, secretario general del gremio de cerveceros y hombre también del Consejo Directivo de la CGT, para meternos un poco en el tema de lo que se viene el próximo 17 de octubre. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gustavo Ramírez y Martín Tomasini te damos la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días, Gustavo y Martín. ¿Todo bien? Buenos días, espero compañero. que ustedes también. Carlos, en primera instancia, si bien el 17 de octubre tiene una impronta fuerte en términos simbólicos y también políticos, culturales y económicos para nosotros, ¿qué representa este 17 de octubre o qué va a representar? Primero por la convocatoria de la CGT, primero también porque se va a hacer en la Casa de los Trabajadores y después por el contexto, ¿no? Sí, un poco la definición la acabas de marcar. Para nosotros, a ver, en este momento que estamos viviendo complicados, es como el recuerdo del inicio, ¿no? De la génesis del 17, porque también tenemos que recordar que el 17 de octubre, el original, digamos, el 45, fue producto también de una impronta del movimiento sindical, o sea, de la CGT. Y para nosotros representa una fecha histórica, de muchos sentimientos, de recuerdos, pero también debe ser un punto, en este momento, un punto de inflexión, donde todos nos sentemos a repensar ese peronismo que nos legara el general Perón, y que hoy en día hay que no solamente darle una nueva vida, sino que hay que adecuarlo a esta situación, a esta época donde todo el mundo parece que gobierna la desesperanza, ¿no? Y para nosotros es más allá del derecho de recordar nuestro histórico día, es un deber frente a la nación, frente al pueblo, frente a nosotros, los propios peronistas, de repensarnos, ¿no? Sentarnos y decir, bueno, en qué momento y en qué situación estamos y hacia dónde queremos ir, reivindicando ese día histórico. A mí me parece que eso es fundamental en este momento. ¿Por derecha y por izquierda se ha tratado de invisibilizar el 17 de octubre en términos históricos? A ver, cuando siempre, casi, o sea, las ideologías que pertenecen al pueblo, cuando se oponen a la retórica de los poderes, siempre existe esto, de un lado y de otro. O sea, de la derecha sabemos por qué, y de la izquierda a veces resulta incomprensible, pero también juegan su propio espacio pequeño de poder, pero al fin un espacio de división. A mí yo me resisto a creer, a pesar de los años, me resisto a creer que no tengamos una oportunidad para vernos, para sentarnos, para discutir, más allá de la cuestión ideológica, ¿no? Podemos estar de acuerdo, podemos coincidir en algunas cuestiones, con ambos extremos, pero cuando se habla del pueblo, cuando se habla de la gente, cuando se habla de la necesidad, yo creo que es la única ideología que tenemos que explorar, porque la verdad, muchachos, estamos complicados, estamos mal, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no veo que estemos a la altura de los acontecimientos, ni a la altura de ese día histórico. Por eso me resisto a creer de que no tengamos esta oportunidad de sentarnos y repensar un país distinto, donde las oportunidades sean para todos. Y básicamente para la gente que la está pasando mal, y la está pasando muy mal. Pero bueno, es así. Hablaste de un punto de inflexión. Ese punto de inflexión implica una obligación ética de construir la unidad de cara al futuro cercano dentro del ámbito del movimiento obrero. ¿Y qué tipo de unidad también estamos hablando en el sindicalismo argentino? Sí, los acontecimientos de las últimas... Obviamente que hay una cuestión ética y de principios de... A ver,
de pertenencia, digamos, ¿no? De pertenencia hacia el sector. Vuelvo al ejemplo de que representamos a trabajadores. Ajá. Muchas veces las no coincidencias no están abajo, están entre los dirigentes. Y esta cuestión ética que nos debemos en este momento es justamente para unir, pero no para juntarse, para unirnos realmente. Nosotros venimos de esta diáspora, de estar separados. El último intento que se hizo fue ahora con los 3 sectores de la CGT, que quedó esta unidad con 3 secretarios y bueno, se intentó, pero en lo personal me parece que todavía nos falta, no renunciar a los principios, no renunciar a las ideas, pero sí a veces a esa cuota de egoísmo y de personalismo y de egolatría que tenemos incorporada. Yo sigo pensando, quiero ser reiterativo, Ajá. pienso en un país distinto, quiero un país distinto, y no quiero usar las frases hechas de por mis hijos, por mi nieto, quiero un país distinto ahora. Claro. Ahora lo quiero, porque y es la oportunidad de que desde el movimiento obrero, desde la CGT, de todos los sectores, exista un compromiso real, no el retórico de que defendemos a los trabajadores porque es el principio fundamental, sino hay que concretarlo en hechos, en ideas, hay que ponerse a laburar. El otro día escuchaba este tema de que esto que estamos diciendo, dólar, peso. Yo digo, a lo mejor es muy inocente, pero nosotros tendríamos que crear planes. El sector del trabajo está representado en la estructura de la CGT. Y hay un mecanismo que puede ser una solución para todo lo que está pasando. Y todos lo sabemos. La construcción de vivienda, el sector de la construcción es movilizador, es generador de consumo, generador de la economía. Y tenemos que estar todos participando. Yo creo que hay que sentarse a generar un plan donde nosotros pongamos lo que tengamos que poner, el gobierno ponga lo que tenga que poner y los empresarios tengan que pongan lo que tengan que poner, pensando en ese país, de la reivindicación, de la necesidad. Todos nos llenamos la boca y dice, hace años y hace años que acá hay millones y millones de déficit en vivienda, por ejemplo. Pero no hacemos más que eso. No nos dedicamos a sentarnos y a decir, bueno, ¿qué vamos a poner cada uno para que esto deje de ser un problema? Y ese problema, al desaparecer, genere la movilidad social, obviamente, a la gente, dándole trabajo, al consumo que necesita este país y a reivindicar la moneda, porque es una manera de reivindicar la moneda. Pero bueno, sí. Para esto, ¿es necesario que la CGT o el movimiento obrero intervenga mucho más en la política de lo que está sucediendo ahora? Yo digo, en lo que estoy diciendo, la intervención tiene que ser desde el punto de vista de sentarse en una mesa común a conversar. No tiene que... Yo no pretendo que la CGT, por ejemplo, en este caso, participe directamente de las decisiones políticas, por eso pasa por otro lado. Si la política se elige a través de la elección y hay funcionarios de responsabilidad en el área. Me parece, humildemente, que esos funcionarios deberían escuchar. Sí. Deberían escucharnos por lo menos y ver si tenemos alguna idea y compartirla, y por ahí aparece no la solución definitiva, porque esto es muy complicado, pero sí un principio de transitar otro camino, un camino de qué sé yo, de más hermandad, de que todos nos escuchemos, porque acá parece que todo es un partido de fútbol, ¿viste? Aparece uno y el otro aparece detrás diciéndonos o echándonos la culpa a los que se fueron o a los que están. ¿A dónde está el destino de este país en esta retórica de estar peleándonos constantemente sin ver lo que está pasando, sin ver la necesidad que está pasando la gente? Por eso te digo, yo estoy un poco enojado con eso. Y estoy enojado conmigo mismo, porque el peronismo se merece otra cosa, el país se merece otra cosa, sí. La gente se merece otra cosa. Está claro que la política tendría que escuchar mucho más a los trabajadores, pero yo me refería... como estamos hablando del 17 de octubre, en el gobierno peronista, en el primer gobierno peronista, el movimiento obrero estaba dentro del gobierno. Los trabajadores, los dirigentes pertenecían al gobierno y está demostrado en muchos casos que nosotros desde el sindicalismo podemos pertenecer a la parte ejecutiva y por ahí
digo yo, tendríamos que dejar de esperar que ellos nos escuchen y armar nuestra forma o una representación de gobierno desde los trabajadores. Sí, coincido totalmente. En la conformación de la estructura del partido, nosotros éramos la columna vertebral. Claro. En un momento. Hoy en día no sé qué somos dentro de esa estructura, pero sí queremos pertenecer, sí que tenemos para aportar, sí tenemos ideas, claro. Sí queremos ser escuchados. Y me parece que no solamente es necesario esta mesa de donde cada uno puede hacer su aporte en el bien, por el bien común, sino que es necesario para que todos transitemos el camino que nos legaron, que nos crearon hace muchísimos años y que abrazamos como una causa o como una ideología. Pero reivindicar el 17 de octubre también es reivindicar los principios de los principios formadores del peronismo. Somos humanistas, tenemos que estar pensando en el otro. Eso nos enseñó Perón y nos enseñó a desde determinado momento como este que vivimos, porque se vivieron en otra época, hacer sacrificios. Y bueno, y el sacrificio significa el aporte, mínimamente, el aporte de una idea. Carlos, te agradecemos estos minutos compartidos con Palabra Sindical. Vamos a seguir consultándote porque vale la pena pensar sobre el rol que tiene que tener el movimiento obrero en la Argentina, pero también en esta unidad política que se necesita para salir adelante y sacar al país adelante ahora, como bien lo señalás. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo, compañeros, que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Un abrazo. Así escuchábamos al secretario general del Sindicato de Cerveceros, Carlos Frigerio, y también miembro del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, de cara a este 17 de octubre que empieza a tener una connotación muy especial. AGN, Prensa Sindical, Podcast.